Queremos presentarles a Carolina Conejian, quien desde una mirada estratégica, innovadora, ágil y práctica nos mostrará metodologías simples y poderosas para apalancar procesos de transformación organizacional, desde el descubrimiento de propósitos y valores y personales y corporativos. Carolina es psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en recursos humanos y coaching, diplomada en liderazgo, innovación, transformación digital y gestión por competencias, certificada como coach organizacional, Scrum Master, Agile Coach, Agility, Lean Change Management, Design Thinking, Management 3.0, Lego Serious Play, entre muchas otras. En sus más de 15 años de trayectoria como gerente, líder, jefe de proyecto, consultora, docente, coach y facilitadora, ha implementado múltiples estrategias de personas, liderando procesos de transformación cultural, diseño y desarrollo organizacional. Data Analytics, comunicación, selección, gestión de talentos, competencia, desempeño, OKR, compensaciones, negociación colectiva, coaching, bienestar, formación y escuelas corporativas, siendo responsable de crear gerencias de personas completas y liderar procesos de transformación digital en recursos humanos, siendo creadora de potentes software de gestión. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y por darme la oportunidad de compartir dos cosas que me apasionan: el mundo de la agilidad y la gestión de personas basada en el propósito. Y precisamente lo que vengo a compartirle en estos 20 minutos es metodologías ágiles para poder descubrir propósitos y valores. Mucho se habla sobre propósito, que aumenta el engagement, la productividad, que potencia la satisfacción, la identidad, el compromiso, que fortalece la marca empleadora, que atrae, motiva y fideliza los talentos, que potencia la adaptación a los cambios, que genera un efecto positivo en la reputación de las empresas y el incremento de las ventas. También hay estadísticas que sorprenden. Hay estudios en Estados Unidos que nos dicen que en Estados Unidos el 84% de los millennials, los nacidos después del 81, considera que el propósito en el trabajo es su máxima prioridad al momento de elegir un trabajo. Que el 83% de la generación Z considera que el propósito de la empresa es tremendamente importante al momento de decidir en la empresa a cuál trabajar. También nos dicen que la productividad aumenta en un 72% cuando hay coherencia entre valores individuales y propósitos de la empresa. Y hay una encuesta de Gallup que señala del millón de trabajadores en el mundo, el 85% admite que su trabajo no le satisface y que no siente comprometido ni identificado. Y esto es tremendamente importante. Imagínense, de la población que trabaja, solamente el 15% se siente identificado. Y acá esto es relevante, porque el descubrir propósito precisamente permite conectarse con aquello que es importante. Este estudio también dice que ese 85% que incluso odia a sus empresas, odia a sus jefes. Imagínense la posibilidad que cambiáramos este mundo y hiciéramos que ese 85% de esos jefes con sus colaboradores pudieran estar unidos por el propósito, por algo que es importante, que sientan por lo cual ellos viven, es lo mismo con lo cual vive su equipo. Hay un momento de conexión importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta pequeña presentación? Primero, aprender metodologías ágiles para descubrir propósitos personales y organizacionales. Y lo segundo, que es mucho más importante, es generar entusiasmo y confianza para impulsar talleres de propósito en sus organizaciones. Y este es mi desafío y mi propósito de hoy, que ustedes se animen, luego de escuchar la presentación, a hacer este taller en sus organizaciones. Cuando me invitaron a participar, estaba un poco complicada y dije, bueno, con 20 minutos, ¿qué hago? ¿Hago énfasis a lo teórico? ¿Hago énfasis a lo reflexivo? ¿O hago énfasis en lo práctico? Y me incliné por la tercera, que es una presentación básicamente donde muestro el paso a paso. Esta presentación y los pasos que les voy a presentar están basados y son absolutamente compatibles con las metodologías ágiles. No vamos a poder comentar lo que implica la agilidad, pero todo lo que trabajamos acá está en coherencia con, por ejemplo, el manifiesto ágil en recursos humanos.
En ese sentido, ¿qué dice el manifiesto cuando hablamos de agilidad, sobre todo en recursos humanos? Es que la red de colaboración es más importante que las estructuras jerárquicas, que la inspiración y compromiso sobre gestión y retención, que la motivación está intrínseca, está por sobre las motivaciones extrínsecas, que la transparencia está por sobre el secreto, que la adaptabilidad está por la sobreprescripción y sobre todo que la ambición personal, el impulso, está por sobre la obligación. Ambos son importantes, pero en agilidad se prefiere lo que están sobre la derecha por sobre la izquierda en estos elementos. También hay algunos valores o principios de agilidad. Apoyar a las personas para participar, alentar a las personas a dar la bienvenida al cambio, adaptarse cuando sea necesario, nutrir y apoyar a las personas a la motivación. En fin, son diferentes elementos que esta metodología implica trabajar. Las herramientas. No vamos a alcanzar a hablar de la parte teórica de las herramientas, pero acá le puse los hashtags, donde son los pequeños bocados que ustedes colocando esto en Google van a abrirse a un mundo de información referente a Design Thinking, a Lean Change Management, a la gamificación, a Agile Coach, Management 3.0. Acá hay muchas herramientas que saqué y las traje en la metodología. Estructura liberadora, si no lo conocen, googlean estructuras liberadores, son maravillosas para la facilitación. Organizaciones potenciales, preguntas poderosas, fundamentalmente lo que está basado esta metodología es básicamente plantear preguntas que despierten la reflexión. Ikigai, Lego Serious Play, Point of View, el Círculo Dorado Simon Sinek, Gestión por Valores de Simon Dolan, Capacidad Adaptativa de Juan Carlos Eichholz y Organización Steel de la Lux. Acá ustedes googleen y van a poder acceder a mucha información que está a la base. ¿Cuál es la invitación que tiene esta presentación? Es la misma invitación que hace este Simon Sinek y su equipo en este libro, que se llama Encuentra tu porqué. En el prólogo, en los primeros capítulos, dice: te comparto la metodología y tú adapta como quieras, compártelos. Simon Sinek dice su propio proceso personal está inspirado en poder hacer que la gente se conecte con el propósito. Bueno, ocupemos esta fuente multiplicadora y veamos qué ocurre. Banderas rojas, debo decirlo. Cuando hablamos de propósito, que es básicamente lo que moviliza la razón de ser de una empresa, por qué esa empresa existe, por qué mi vida es importante, tenemos que tener banderas rojas. Y para acá les traje la pirámide de Maslow, una pirámide clásica, que básicamente habla de las necesidades humanas. Y también esto se extrapola y claramente es aplicable al ámbito organizacional. Cuando hablamos de pirámide de Maslow en el trabajo, estamos pensando, por ejemplo, que las necesidades básicas están relacionadas con que los trabajadores se sientan cuidados, seguros, que tienen las condiciones mínimas, las condiciones legales, que las necesidades en términos sociales, de pertenencia, que sienten que confían unos con los otros. Luego vamos avanzando a ámbitos más de crecimiento. Está la necesidad de reconocimiento, sentirse valorado, que la persona contribuye, y la necesidad de autorrealización. Cuando hablamos de propósito, precisamente estamos hablando de la cúspide de la pirámide, que son elementos inspiracionales, que son relevantes, que son importantes, que son aspectos que nos permiten vivir plenamente. Cuando estamos en los aspectos más bases de la pirámide, estamos hablando de la sobrevivencia. Y esto ocurre en términos personales, cuando sentimos que a lo mejor estamos en crisis vitales, y también cuando las empresas están sobreviviendo y no alcanzan ni siquiera a cubrir los aspectos relacionados con la seguridad laboral. Y esto es relevante considerarlo, porque el propósito se debe vivir con coherencia. Es decir, si hablamos de que el propósito es impulsar el crecimiento de las personas, no es coherente si no tenemos las condiciones legales básicas. Y en ese sentido hay que poner las alertas. Sin embargo, el poner propósito, cuando este propósito impulsa a mejorar, bienvenido. El propósito es aquello que te impulsa a crecer, a generar crecimiento. Básicamente, ¿cuál es la estructura que le propongo para descubrir propósitos personales, de equipos y organizacionales?
En general realizo 2 jornadas, puede ser una, en empresas más grandes se realizan 2. La primera jornada le llamo fundadores, que participan, puede ser el C-Level, puede ser las personas que tienen mayor antigüedad, las personas que claramente los fundadores que crearon la empresa son elementos principales. Y de ahí se puede construir propósito con este grupo y luego se realizan las jornadas por tribu, que es replicar el taller, pero en equipos más pequeños. Lo importante es que participa la mayor cantidad de personas en la organización, entendiendo que esto es una metodología de co-construcción. Entonces, cuando ustedes generen las jornadas, un objetivo posible es este, que a través de un proceso de co-construcción generar una nueva visión de futuro, forjando un nuevo camino guiado por un propósito compartido, convocante y movilizador, que les permite identificar los valores que lo accionan y apalancar un desarrollo sustentable en el futuro. Acá están los objetivos específicos, esta presentación ustedes la van a tener, la pueden leer, pero básicamente cuando realizamos talleres de propósito, lo que permiten es realizar una jornada que permita primero generar un conocimiento de las personas que están participando, generar confianza, conexión, motivándolos a ser parte de un sueño compartido. Tomar conciencia que estamos en un momento de inflexión de la humanidad y posiblemente también un momento de la inflexión de la propia organización, donde el equipo es protagonista y articulador de este proceso de transformación y crecimiento futuro. El punto 3, el tercer objetivo de esta jornada de propósito, son descubrir y co-crear precisamente el propósito, pero de manera compartida, para impulsar una nueva etapa de desarrollo. El cuarto, identificar los valores y las acciones que lo componen. Y finalmente, generar un espacio para proponer ideas. Estos talleres, como ustedes lo vieron, son de 2 horas. 2 horas y 2 jornadas. Generalmente son de 4 a 6 horas. No menos de 4, les sugiero. Bien. Y el modelo que les traigo, inspirado en toda la información que les di antes, está focalizado en 6 pasos. El primero, situar a las personas al centro. Es esencial que puedan generar una instancia donde lo humano es lo central. Encender el propósito personal. El tercer paso es inspirarse en personas y organizaciones con propósitos. El cuarto, descubrir el propósito colectivo. El quinto, identificar el ADN, cuáles son los valores. Y finalmente, mantener viva la llama, pero con coherencia. Bien, vamos a los pasos. Primero, situar a las personas al centro. Esto es esencial y para eso comenzamos con una actividad de icebreaker que genere conexión y confianza, que promueve espacios de conversación y profunda y también que puedan visualizar una catedral. Enseguida lo explico por qué. Entonces, ¿de qué trata? Les voy explicando los pasos y luego voy a contándoles las metodologías. ¿Cómo partimos? Hola, ¿cómo están? Bien, y les pregunto a ustedes cómo están. Ahí en el chat pueden colocar y cómo están. Pero es más allá de eso, no es que no quiero que coloquen bien. Quiero ir más allá. Y si les pregunto ahora, ¿y cómo están hoy? Si pudieran identificar en estos monitos, ¿cómo se sienten? ¿Se sentirán como el monito 20 que está de un lado a otro? ¿Con el monito 15? Bueno, y así. Esto permite romper el hielo, pero fundamentalmente decir, mira, voy a una instancia de conexión más profunda. Y así hay montones de herramientas que podrían ocupar. Esta es una y hay muchas más. Ahí pueden colocar en el chat qué herramientas de icebreaker ustedes ocupan para romper el hielo y empezar a conectarse con lo más profundo, con lo más humano. El anemómetro de tejerredes, esta tarjetita ¿quién eres? Las tarjetas son maravillosas. Aquí les tengo algunas que simplemente pueden hacer unos círculos de conversación y presentar tarjetas como ¿y quién eres? Por ejemplo, una pregunta. Otra puede ser ¿y quién te inspira? Y así pueden ser preguntas movilizadoras que finalmente generen un espacio de conversación y reflexión, porque esta pregunta de quién eres es profunda. Es preguntarse, bueno, ¿y quién soy?
qué me distingue, qué es aquello que yo soy y que me muestro al mundo. Hay crisis existenciales y que básicamente es un quiebre a esta pregunta. ¿Y quién soy? ¿Qué me distingue? ¿Cuál es mi identidad? Y estas preguntas también son para la empresa. Bueno, ¿y qué hace esta empresa? ¿Qué lo moviliza? ¿Qué lo distingue? ¿Cuáles son los valores que sustentan? ¿Cuál es su ADN? Y así vamos comenzando con preguntas que son movilizadoras. Siempre, después luego de las preguntas, comparten en pareja lo que reflexionaron y luego viene el plenario donde generalmente les pido que haga una presentación cruzada. Otras preguntas que pueden hacer son preguntas que son movilizadoras, son abiertas, son profundas, que llevan a detenerse un momento y responder a aspectos que nos distinguen. ¿Qué aspectos de tu vida te constituyen en la persona que eres hoy? Y les pregunto a ustedes y que piensen, ¿qué aspectos de tu vida te constituyen en lo que eres hoy? ¿Cuál ha sido el camino recorrido que te hace ser quien eres? Y acá hay una metodología que es la que más me gusta, una pequeña herramienta que se llama el mapa personal, que básicamente me pongo mi nombre al centro, yo al centro, y empiezo a describirme en los ámbitos que para mí son importantes, como mi familia, con mis amigos, cuál es mi educación, qué me gusta, qué me inspira, cuáles son mis hobbies. Y lo empiezo a escribir como está acá en el dibujo y luego lo comparto. Créanme que esta pequeña herramienta provoca una conexión súper profunda. Las personas que comparten este mapa personal tienen una relación distinta de luego hacerlo. A veces hago talleres de liderazgo y doy mucho contenido. Y cuando les pregunto ¿y qué fue lo más importante del taller? Me dicen el mapa personal. Porque es movilizador a las personas en este instante donde lo humano se ha hecho tremendamente esencial, valora nuestro espacio. Y bueno, va un poquito más allá y le pregunto, ¿y cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Y la persona probablemente diga, bueno, si hace el aseo, dice, bueno, mi trabajo es limpiar las diferentes áreas. Y para que vaya más profundo, les cuento la historia de los 3 albañiles. ¿La conocen? O tal vez conozcan la historia de la catedral, o tal vez de la NASA. Bueno, básicamente, la historia del albañil dice así, había un niño y vio una construcción y veía que habían 3 hombres trabajando. Y esos 3 hombres estaban pegando ladrillos y construyendo un muro. Cuando el primer hombre le pregunta, hola, ¿qué está haciendo? Y le dice, bueno, ¿acaso no ves? Estoy poniendo ladrillos. Y así construyó un muro. Bueno, va donde el segundo hombre, el niño, y le pregunta, ¿y qué haces? Dice, ay, no me molestes, ¿cómo no ves? Hago toda mi vida lo mismo. Cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo. Bueno, el niño ya un poco avergonzado, igualmente se animó a preguntarle al tercer hombre, que trabajaba con alegría, silbaba, cantaba, y le preguntó, señor, ¿usted qué hace? Le dice, bueno, yo construyo un hospital para este pueblo. Y esto es interesante, porque pasamos de pegar ladrillos, cemento, ladrillo, a decir, construyo un hospital para niños en mi pueblo. Y eso es propósito. Y esto es cuando le damos catedrales a las personas, cuando visualizamos que su trabajo es relevante. ¿Por qué? Porque cuando cambia la forma en que mira las cosas que mira cambian. El propósito que hay detrás de cada acción puede cambiar por completo su significado. Y aquí una frase de Simon Sinek que me encanta, que dice, cada uno de nosotros tenemos derecho a sentirnos realizados por nuestro trabajo, a sentirnos motivados para ir a trabajar y regresar a casa con la sensación de haber construido algo más importante que nosotros mismos. Y esto es esencial, estimados. Estamos en el Congreso de Desarrollo Organizacional. Miren qué relevante que desde nuestro lugar podamos generar estos espacios para cada uno de los trabajadores que componen las empresas que participamos, puedan tener un significado y que puedan sentir que lo que realiza contribuye a algo mayor. Bien, entonces ahora, ¿cuál es tu trabajo? Una vez que hemos visto esto, ¿cuál es tu trabajo? Nuevamente compartimos en parejas y presentamos. Y aquí está lo interesante, el corazón.
Luego, enciende el propósito personal. Esta metodología se trata de historias. El propósito no es lo que queremos ser, es lo que somos. Y desde las historias es donde descubrimos lo esencial. Es la mejor versión de nosotros mismos, es la mejor versión de la empresa. Es cuando estamos desafiados, cómo somos y cómo nos mostramos. Conecta con tus sueños y descubre tu Ikigai, que a mi juicio es la metodología que a mí más me gusta. Bueno, y seguimos con las preguntas que hacemos en este taller. Cuenta algún momento de tu vida en que hayas sentido inspiración. Cuenta algún momento en que hayas impactado positivamente a un otro. Maya Angelou dice que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Y acá tengo una pregunta que es relevante. ¿Cuál es tu sueño? Una pregunta movilizadora. Y les traigo un pequeño video de Martin Luther King, son algunos segundos, que nos muestran cómo fue el sueño de él. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Bien, entonces, ¿cuál es tu sueño? Como al igual que Martin Luther King, esta movilización que hizo, ustedes saben que fueron 250.000 personas, no a escucharlos, sino que escucharlos a sus propias creencias. Las creencias de él eran las mismas creencias que compartía estas 250.000 personas que viajaron hasta 8 horas para poder ver y escuchar ese sueño movilizador. ¿Y cuál es tu sueño? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el sueño? ¿A qué quieren contribuir? ¿Cuál es tu sueño que impactará positivamente a otros? ¿Cuál es tu sueño que impactará al mundo? ¿Cuál es tu propósito? El propósito tiene que ver con esa razón de ser que impactará positivamente a un otro. Y para poder entenderlo, me encanta el Ikigai. El Ikigai surge de una investigación que se hizo para ver la población más longeva del mundo y que se descubrió que además de llevar una muy buena alimentación, lo que permitía tener una vida más larga y fundamentalmente feliz era el Ikigai. ¿Y qué es lo que es el Ikigai? Es las respuestas a 4 preguntas profundas. La primera es, ¿qué es lo que amas hacer? Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que aman hacer, que les encanta hacer? ¿Qué es lo que el mundo necesita? A lo mejor alguna causa que ustedes quieran aportar, algún dolor que quieran resolver. Y cuando confluye aquello que tú amas y que el mundo necesita, es tu misión. Para eso naciste. Cuando hacemos la siguiente pregunta, ¿en qué eres bueno? Cuando confluyen aquello que eres bueno, que eres talentoso, cuáles son tus talentos, qué cosas haces y además amas lo que hacer, ahí está tu pasión. Cuando estamos apasionados, el tiempo corre y no nos damos cuenta, podemos amanecer y no dormir con tal de hacer algo que nos moviliza. Pero es muy relevante esto, es que también debes responder a la pregunta, ¿qué es aquello por lo que te pagarían o retribuirían? En el fondo es aquello que haces, que eso es interesante porque tiene que ver con la organización del trabajo y la profesión. Es aquello que te permita vivir la vida, que sustentar la vida, financiar la vida. Y esto es el Ikigai, es la razón de ser. ¿Por qué te levantas cada día? ¿Por qué vale la pena vivir la vida? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué estás en recursos humanos? ¿Por qué vale la pena estar acá? ¿Por qué te inscribiste en un congreso y estás ocupando parte de tu tiempo en escuchar
y aprender sobre desarrollo organizacional. ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, el Ikigai es la confluencia de tus talentos, de lo que te gusta, de lo que el mundo necesita, del dolor que quieras resolver, de la contribución al mundo, pero también aquello donde puedas financiar tu vida, te permita vivir. ¿Y cuál es tu Ikigai entonces? Bueno, no solamente las personas tienen esta inspiración, sino que también la tienen las empresas. Acá pueden compartir y ver el video de Juan Carlos Eijols, que está en YouTube, que es maravilloso, que básicamente dice que las personas y el trabajo ha transitado desde una visión basada en estructuras a una con propósito, básicamente basada en las manos, hasta transitar hacia el corazón, hacia lo que es relevante. También está el círculo dorado de Simon Sinek, que básicamente te dice las personas y los líderes que tienen éxitos parten del porqué, para qué están, para qué existen. Y ahí nos da ejemplo de empresas exitosas, de que también lo pueden revisar. Está la charla TED, que es la tercera charla más vista en el mundo, la pueden compartir también en los talleres. Y básicamente lo que él dice es que la gente no compra lo que vendes, compra el por qué lo vendes. Y esto es esencial. Si quieres ser exitoso, si tú quieres que tu organización sea exitosa, debes conectarte con tu para qué y luego con el cómo. Y aquí hay varios propósitos que los tienen en la diapositiva, que tienen diferentes empresas, que lo que dicen es que ellas existen para generar una contribución mayor. Por ejemplo, Google, su propósito es organizar la información del mundo y hacerla accesible a todos. Disney dice hacer feliz a la gente. Simon Sinek dice inspirar a la gente a hacer las cosas que le motive, de forma que juntos podamos cambiar el mundo. Bien, y vamos al cuarto paso, que es el más importante, pero el más sencillo. Y esto es mágico. Créanme que es mágico. Para eso, puedo invitar a los fundadores a que cuenten la historia que dio origen a la organización. Si están en las tribus, cuando están con los trabajadores, pueden preguntarle, cuando iniciaste esta empresa, ¿qué fue lo que más te inspiró? ¿Y qué te motivó a seguir volviendo? ¿En qué momentos te sentiste orgullo de trabajar en esta empresa? ¿Cuál ha sido el aporte o contribución de esta empresa a la vida de otros? ¿Cuál ha sido el impacto de esta empresa en el mundo? ¿Cuál es nuestro círculo dorado si utilizamos a Simon Sinek? Entonces, desde distintas historias, ya sea de los fundadores o de las mismas personas que son parte de la empresa, pensamos cuál ha sido el aporte o contribución específica en la vida de los demás. ¿Cuál es nuestro para qué? ¿Cuál es el para qué de la organización? Y aquí viene la imagen de la inteligencia colectiva, que es muy simple cómo se construye una vez que hemos transitado por lo importante, nos hemos conectado con nuestros sueños, hemos escuchado a la historia de origen de la empresa, sabemos por qué somos orgullosos de estar acá, sabemos de qué manera somos mejores cuando estamos sometidos a desafíos, qué es lo que nos compone. Les pedimos simplemente que tomen una hoja y describan cuál es el para qué de nuestra organización. Y para eso simplemente comiencen con la frase: esta organización existe para. Las personas escriben individualmente su propósito, su visión personal respecto al propósito de la empresa y subrayan lo que es para ellos esencial. Luego que lo subrayan, se pide que la inteligencia colectiva y la magia fluya. Y simplemente cada uno va contando en el momento que crea que es el más oportuno su frase. Entonces uno parte: esta organización existe para mejorar la vida de las personas, dice uno. Otro dice, y el planeta, con innovación y confianza. Bueno, y así se va articulando y finalmente, de manera mágica, se articula la frase del propósito construido desde la visión personal de cada uno. Y mágicamente se construye. Luego viene algunos arreglos cosméticos, pero créanme que resulta. Y viene finalmente el
paso de la conexión con el ADN. Acá ya les voy a contar muy brevemente de qué se trata. Básicamente tiene que descubrir los valores, qué es lo que sustenta a la organización, cuáles son sus principios. Y para eso ocupo estas tarjetas. Estas son, permiso, esta es de Dolan. Y básicamente lo que dice la metodología es que se juegan, las personas están en dupla, uno pone 3 tarjetas, luego saca otra y se pone estas 3, incorporando una cuarta. Esta es más importante que las 3 que tengo en la mesa, y así cada uno va quedándose, después de pasado por todo el mazo, con las 3 más relevantes. ¿Sí? Y luego que la persona dice cuáles son las 3 más relevantes, como está en la diapositiva, después el equipo dice, bueno, ¿y cuáles son las 5 más relevantes del equipo que está construyendo? Y finalmente se llega a un set de 5 valores que lo representan. Además, les pido que señalen y ponen cuáles son los comportamientos que están asociados a sus valores. Y empiezan a decir, bueno, este valor, por ejemplo, el valor de la comunicación, lo veo presente cuando. Y empiezan a señalar. Y finalmente, para ver las acciones, pregunto, y en relación a ese valor que dijeron que era importante, ¿cuál es el grado de satisfacción de 1 a 10? Y se van estableciendo las brechas. Y desde las brechas se construye el plan de acción. Bien, por ahora, en virtud del tiempo, les compartí esta pequeña metodología. Si tienen más preguntas me pueden contactar. Pero me quedo con esta frase, y básicamente sueña en grande, empieza en pequeño, pero sobre todo empieza. Y acá le hago la invitación y se conecten con su propósito desde recursos humanos, desde el área de personas. Ustedes eligieron esta profesión en algún momento y tenemos un poder de impacto tremendo. ¿Se imaginan que ese 85% de personas que no están motivadas, que no se sienten identificadas con su empresa, lo podamos revertir? Y pudiéramos hacer que exista conexión entre el propósito personal y el propósito de la empresa. ¿Se imaginan cómo sería el mundo si todos pudiéramos ir contentos a trabajar y sintiéramos que nuestro trabajo tiene sentido y contribuye a lo mejor? Bien, bueno, les doy las gracias por escucharme. En la carpeta del Congreso hay mucha información que puedan acceder y seguir profundizando. Espero que se animen y puedan ustedes hacer en sus grupos, organizaciones, empresas, estos talleres que son tremendamente gratificantes y tienen un gran impacto organizacional. Muchas gracias.